caso la reacción es uniforme, ¿entendido? ¿Sí? De mayor máximo al mínimo, pero es sección por sección, es uniforme. ¿Sí? Hay otra diapositiva donde está ese dibujo. Ahí, ¿sí? En este caso, sección por sección es uniforme, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, si multiplicamos la carga esta, Q, esta altura Q por A, obtenemos la reacción lineal, ¿entendido? Para cargar a la viga. Entonces, la carga sobre la viga tiene la misma variación, en este caso la misma variación lineal que la carga, ¿sí? Digamos el azul nada más, que la carga uniforme, ¿sí? Vamos a ver con el azul. Esta verde, en el caso que ya es flexible la viga, ya no podríamos, ¿sí?, calcular con este método, con este procedimiento. Ya tenemos que diseñarla como viga sobre letra blanca. ¿Está? ¿Sí? ¿Correcto? Bueno, y lo mismo sucede, ¿sí? ¿Qué pasa si decidimos hacer una unión de dos bases a través de una viga? Les podemos llamar bases combinadas. La vamos a asumir como una única base. Fíjense el aspecto del eje. La aseguración es una viga robusta, ¿sí? Alta, ¿correcto? Si fuese más chata, ya sería una estructura flexible. Entonces esa altura va a ser la necesaria para que se comporte rígidamente y podamos tener este tipo de reacciones y no la verde que habíamos estado viendo antes. Cuando es muy flexible, ¿sí?, las tensiones, las reacciones del suelo se tienden a concentrar en las partes más rígidas, es decir, debajo de las columnas, ¿sí?, tendríamos las reacciones, ¿sí?, en el centro menos reacciones y de nuevo en la columna. ¿Sí? A medida que la relación de rigideces entre el suelo y la estructura se acercan, tenemos una reacción más lineal. ¿Entendido? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular las propiedades, ¿sí?, como estamos considerando al ser rígida un único elemento. Vamos a considerar a todo el elemento, a toda la sección de apoyo, como una unidad geométrica. Por lo tanto, tenemos que calcular el baricentro y la inercia de esa pieza, de esa sección, con respecto al baricentro. Es decir, vamos a asumir que, de nuevo, al al reducir todas las fuerzas al baricentro de esta sección de apoyo supuesta, consideramos todo esto rígido para poder hacer eso. Entonces reducimos de nuevo al baricentro. Ya como no es rectangular, el baricentro hay que encontrarlo. Vamos a aplicar, ¿se acuerdan? Técnicas de, ¿dónde vieron? Estabilidad 2 o estabilidad 1, para sacar el baricentro. Entonces seguimos la misma técnica sencilla.
el sistema de ejes ordenados, las áreas por las distancias, ¿sí? Dividida el área total, me dan una dimensión. ¿Está? Y después las secciones, las áreas por las distancias en el otro sentido, dividido el área, me da la posición en el otro eje. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya por ahí en la siguiente diapositiva está el procedimiento. De nuevo hacemos lo mismo que siempre. Con esto sacamos la presión. ¿Sí? Pero ahora fíjense, ¿sí? La presión me va a dar de la misma forma, ¿sí? Lineal, ¿correcto? Pero yo la estoy viendo desde lejos, ¿correcto? Es una en kilonewtons sobre metros cuadrados, ¿sí? Son kilopascales. ¿Está? Ya vamos a ver cómo lo sacamos. Después, cuando vayamos a calcular la viga, ahí sí tenemos que ir multiplicando por los anchos en cada zona. Y por lo tanto, la reacción sobre la viga, o la acción sobre la viga, ya va a tener una forma distinta de la variación lineal que teníamos aquí, como ya vamos a ver. Entonces, el primer procedimiento es encontrar el baricentro de esta área de apoyo. Reducir las fuerzas al centro, ¿sí? al baricentro. Olvidarse del mundo y calcular exactamente igual. Todo esto como si fuese una base centrada. ¿Sí? Me olvido, me abstraigo por un rato de la forma. Y saco esta reacción como si fuese una sección rectangular. Me olvido, yo ya tengo el baricentro. Nada más que no está en el centro, el eje de eso. Una vez que tengo eso, los máximos, los mínimos, todo eso en servicio, hay que sacar la capacidad de carga. Y aquí es donde tenemos que hacer algunas elucubraciones. Nosotros los ingenieros somos muy buenos para hacer aproximaciones. Entonces, bueno, lo vamos a poner. Bueno, entonces, lo que puse ahí tal vez que haya otro PDF está puesta la capacidad de carga, el análisis de capacidad de carga, pero el procedimiento es exactamente el mismo. Lo que ocurre que aquí tenemos que tener algunos cuidados, algunas consideraciones, y no nos queda otra que recurrir a algún criterio, y cada uno puede establecer el propio. Nosotros lo que vamos a hacer este semestre es analizarla desde dos puntos de vista. Como siempre, yo recomiendo continuar la viga hasta el final, así que vamos a seguir haciendo así. Por lo tanto, las losas de las zapatas trabajan en una única dirección. Eso nos ahorra muchos problemas constructivos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros estamos asumiendo que todo esto que tenemos aquí es el área de apoyo. Usando técnicas para encontrar el baricentro, piezas sencillas, ¿sí? Hemos encontrado este baricentro acá. ¿Está? Con respecto a este eje, le llamemos 1, 1, tenemos que obtener las propiedades, es decir, tenemos toda el área, ¿sí? Tenemos un área total de apoyo, todavía no lo y también tenemos una inercia con respecto a ese eje, al eje 1, 1, podemos calcular usando Steiner, ¿sí? La que nos interesa
establece alrededor del eje 1, 1, porque es el eje saliente del plano si estamos analizando así. Nos interesa la inercia con respecto a un eje perpendicular al plano de análisis. Es alrededor del cual la base va a girar, ¿sí? Entonces esa inercia es la que se opone al giro de la base. Esta propiedad la podríamos usar, vamos a seguir otra. Hacer con la inercia. Cuando nos da una reacción del tipo, no sé por qué esto está al revés, bueno, puede ser porque las mayoradas han sido, porque la dibujé al revés. Bueno, está el dibujo rojo está por los signos, por las direcciones de esto, y se supone que el azul será para el signo en el otro sentido. Entonces, con la inercia ustedes pueden seguir la estabilidad 2, las tensiones que eran igual a la carga normal sobre el área más menos el momento aplicado. En este caso sería el NB, el momento B, el NB ya saben, que es el que viene a la superestructura, ¿sí? NB, N1 más N2 reducido abajo teniendo en consideración el peso propio, ¿sí? Dividido ¿qué? Dividido el módulo resistente, ¿cierto? Y el módulo resistente sería la inercia sobre el brazo elástico, ¿correcto? Entonces vamos a poner aquí por, en este caso sería X1, 2, ¿sí? Estamos aquí, supongamos que este es, bueno, llamamos cualquier X1 y el otro, ¿sí? Y el signo va a depender de la dirección del momento que tomen para un lado y para el otro. En el caso del más, como estamos considerando las compresiones sobre el suelo como más, el momento, el signo más será el que genera compresión en esa dirección y la otra que levanta la base. Bueno, esto hay que aplicarlo con cuidado, ¿sí? ¿Por qué? Porque solo es válido cuando esto me da un máximo y me da también un mínimo, ¿sí? Con el mismo signo, ¿entendido? Máximo, mínimo, igual signo. Entonces, es válida. Si no, hay que aplicar alguna técnica para encontrar el equilibrio. ¿Está? Yo les voy a pasar una planilla que yo hice alguna vez, no sé, de aburrido que estaba, así que tienen que revisar. ¿Entendido? Ustedes tienen que chequear que dé todo bien, ¿sí? ¿Qué hace esa planillita? Busca el eje neutro, ¿sí? Entonces, para el caso que el eje neutro esté afuera, quiere decir que está todo comprimido. Podemos aplicar directamente esto. Cuando me da negativo alguna de estas funciones, ¿sí? ¿Correcto? Cuando alguno de estos valores, pasa lo que pasaba antes en la zapata centrada, perdón, en la zapata aislada o en la corrida. Quiere decir que aparece, ¿sí? Que aparecen tracciones en el suelo, ¿sí? Esta fórmula es solamente, o esta relación, es solamente para elementos o para materiales que responden igual a tracción y a compresión.
es decir, que tiene resistencia a tracción y a compresión. Entonces, no podemos aplicarlo en el suelo. Por eso, las fórmulas que yo le di no usan directamente esta, sino que usan un equilibrio nada más, ¿no es cierto? Un sencillo equilibrio, tomando un momento y están ahí puestos los equilibrios. Entonces, teniendo en cuenta si tenemos cae dentro o fuera del núcleo central, tenemos un comportamiento del otro y ustedes lo aplican ciegamente, ¿sí? Por supuesto, va a ser un número a ver si está todo bien. Para zapatas corridas también como centrada, ¿por qué? Porque es uniforme la sección de apoyo, ¿sí? Es rectangular. En este caso, va complicada la cosa, ¿sí? Una vez obtenidas supongamos que estamos en el caso que tenemos compresión así, vamos a suponer que aquí tenemos un momento en este sentido, en la base, siguiendo siempre las mismas expresiones para encontrar el MB aquí en la base, y aparte tenemos en el baricentro aplicado el INB. Entonces tenemos unas reacciones de esta naturaleza. Estas reacciones son en kilopascales. Con esto tenemos el Q máximo y el Q mínimo. Como siempre, a esto lo tenemos que enfrentar a una capacidad última y ver si cumple la condición de seguridad suficiente. Para encontrar el Q último, tenemos que desarrollar algún criterio para poder evaluar. ¿Por qué? Porque en la capacidad, la fórmula Briggs-Hansen como cualquiera, solamente contemplan polígonos de cuatro lados, ¿cierto? O sea, cuadriláteros, ¿sí? La zona de apoyo. Y tenemos algunas fórmulas se pueden aplicar también para circulares, ¿entendido? Donde A y B son iguales, se pueden aplicar para circulares modificando adecuadamente, y después tenemos Terzaghi para circulares exclusivamente. Pero para esta fórmula no existe ninguna. Para esta forma no existe ninguna formulación de capacidad de carga. ¿Qué hacemos? Para aplicar, vamos a seguir estos criterios. Vamos a suponer una zapata rectangular equivalente que tenga, digamos que toda esta distancia la llamemos B, como venimos llamando, digamos que esto es A1, que esto es B1, aquí tenemos B2 y aquí tenemos A2. Aquí le vamos a llamar a esto A asterisco, que no sabemos todavía cuánto vale. Así que vamos a suponer, para aplicar solo para aplicar un criterio en la formulación o en las expresiones de capacidad de carga. Hay que aplicar algún criterio. Entonces, nuestra área, le llamemos equivalente, va a ser igual a B por esta A
total B, donde el área total está dada por la impronta, por todo el área de apoyo que es conocida. ¿Está? Así que de aquí vamos a sacar. No nos queda otra que hacer eso. ¿Entendido? Ustedes van a sacar de la fórmula de capacidad de carga una excentricidad, que también la vamos a llamar asterisco, que es el momento B sobre N. ¿Sí? Esa excentricidad naturalmente es la real, ¿sí? Es la excentricidad real, pero nosotros vamos a aplicar sobre B, el B que veníamos encontrando, el B menos 2 veces E. Nos queda hacer eso nada más. Así que vamos a aplicar un criterio para poder calcular esta cosa con una base rígida. ¿Sí? Eso es una comprobación. Esta es la primera comprobación. La segunda comprobación y tercera la vamos a hacer localmente. Esta va a ser la segunda comprobación y esta va a ser la tercera comprobación. En esta zapata ustedes tienen este valor y tienen este valor límite. ¿Sí? Entonces tienen aquí un Q2, digamos a eso. Y aquí, perdón, a este le vamos a llamar Q1. Y a este de aquí, en el borde de la zapata, tenemos el Q2. Con este valor vamos a comprobar la capacidad de carga de la zapata como si estuviese sola. ¿Sí? Y con este valor vamos a calcular la zapata esta como si estuviese sola. Pero las cargas son las correspondientes a las que llegan aquí. ¿Sí? Estas cargas reducidas aquí y estas reducidas ahí. ¿Cómo se reducen? Es N1, ¿sí? Por toda el área, esto ya es geometría y ¿sí? ¿Qué peso le adjudicarían ustedes a NB1? N viene de arriba y hay que sumar el peso propio. ¿Qué peso le incorporaría? Yo particularmente le asignaría a NB1 el peso desde el baricentro hacia la izquierda de la estructura más la tapada, y a NB2 el peso propio de la tapada del baricentro hacia la derecha. Ese es el criterio de Sanguíneo. Y después el M último o el MB1 acá sería solamente el M1 más el corte 1 por la distancia H, y lo mismo aquí. Sería el M2, ¿sí? El MB sería el M2 más el B2 por la altura H. ¿Está? ¿Sí? Correcto. Con esos valores encontrarían por ejemplo, los factores de inclinación de carga. ¿Sí? Es decir, que vamos a hacer 3 comprobaciones. ¿Está? ¿Por qué? Porque con esto estamos considerando una posible falla global, pero podemos tener fallas locales. Entonces, sin importar que esto sea más chico que esto, lo mismo
mismo vamos a hacer la comprobación para ver cuán seguro estamos de un lado y del otro. ¿Entendido? Aparte, tenemos distintas combinaciones de estado de carga que podemos tener para el otro lado así. O sea que también en alguna combinación de carga vamos a tener que sacar, ¿sí?, la capacidad de carga local de esta zapata. ¿Sí? ¿Está? Bueno, no he visto ningún manual que hable de cómo obtener la capacidad de carga de este tipo de forma, y se usa bastante porque es muy efectiva. Entonces, en vez de desechar, vamos a considerar eso, ¿sí? Poderla diseñar así previamente. Después la vamos a analizar como viene sobre el hecho elástico para ver cómo se comporta. Cuando vayan a calcular la viga, bien digo, el procedimiento es el mismo de siempre. Este dibujo está en un PDF, pero bueno, se lo reitero aquí. Tenemos la viga que va de punta a punta. Entonces tenemos la viga, siguiendo el mismo procedimiento de siempre. Aquí tenemos un apoyo, ¿sí? Un apoyo, como ponemos un apoyo que son fijos en vertical, ¿sí?, en la dirección de análisis. Entonces no es necesario colocar carga. La reacción me tiene que dar igual al NB. De nuevo, aquí vamos a hacer la reducción para la viga. Vamos a hacer la reducción a nivel del baricentro de la viga, nada más. ¿Sí? El baricentro de la viga, en este caso la mitad de la altura, es el que vamos a reducir todas las fuerzas primero al baricentro de la sección, pero sobre el eje de la viga. ¿Me siguen? Es lo mismo que hicimos en el otro procedimiento, solo que ahora tenemos en el baricentro de la sección de apoyo. Entonces, con ese criterio vamos a obtener, ¿se acuerdan? El Q asterisco, ¿sí?, que es con cargas mayoradas, ¿sí?, que va a tener la misma forma que la misma variación, ¿sí?, dependiendo por supuesto de la combinación de esta carga que veamos, tendrá la pendiente, variará la pendiente, pero la función lineal. Y ahora, para llevar esto acá, hay que multiplicar por los anchos colaborantes, o sea, por cada contribución a la reacción. Así que aquí tendremos multiplicado acá para colocar la carga por este A1. Así que tendremos este Q que hayamos obtenido aquí por A1. Entonces tendremos un valor de esta característica, ¿sí?, iremos multiplicando por cada, ¿sí?, aquí al final tendremos otro valor.
aquí al multiplicar esta carga por este ancho, tendremos una disminución de la carga hasta llegar a este lugar, donde tenemos esto por esta altura, así que tendremos, no sé, algo así. Así que aquí tendremos la contribución sobre la viga, la carga sobre la viga, y finalmente el Q máximo por el A2. Vamos a ir poniendo cada uno. Pero aquí, por ejemplo, este sería, con esta altura sería el Q1, asterisco, por A1, mientras que esto que tenemos aquí sería el Q1 asterisco por B minúscula 0, el ancho de la viga. ¿Sí? Esta altura que tenemos aquí será este Q2 asterisco por B0, y esta altura que tenemos aquí será Q2 asterisco por A2. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Es multiplicar por la profundidad nada más. Estamos linealizando, ¿sí? Estamos tomando la carga de superficie y multiplicándola por el ancho colaborante, por el ancho de aporte. Eso es lo que está en la siguiente diapositiva. A eso, a la reacción sobre la viga, hay que agregarle los momentos MB1, ¿sí? Asterisco, porque son mayorados, ¿sí? Todos estos son últimos, ¿sí? No me estoy aclarando, porque son últimos, y aquí el MB2 asterisco. Estas cargas, que son, naturalmente son reacciones, así que tienen esta dirección. Habrá que ir aquí, por ahí, ahora sí, ya sería un poco más rápido colocar un programa de cálculo que nos permita colocar cargas variables, ¿sí? O hacerlo a mano, para hacer esto de forma manual, que es aconsejable separar esto en cargas uniformes y en cargas lineales rectangulares. Entonces, uno conoce dónde está la aplicación de cada una de las fuerzas. Esto un uniforme y una lineal. Entonces, la lineal está la aplicación en medio y la triangular está a un tercio de la base, de